No, ok. Algunas solamente tenemos hasta 12:30, entonces, pues vamos agilizando esto, ¿no? Una de las dudas que a mí me surgió fue qué están entendiendo por politizar, porque yo esperaba como algo, no sé, más relacionado a la organización de comunidades y no tan inclinado hacia el partidismo, ¿no? Entonces, estaría chido discutir esa parte. Bueno, según el documento, ¿verdad? Se refiere más que todo a que como Honduras siempre ha sido un país con un marcado bipartidismo y más que un marcado bipartidismo, últimamente, después del golpe de Estado, pues se ha visto gobernado por un solo partido, que es el Partido Nacional, que es de derecha. Entonces muchas veces ha pasado de que el movimiento feminista que tenemos en el país, por lo menos que está ayudado con instituciones y es el que más formal, por así decirlo, se ha visto pues al lado del Partido Nacional entonces esto se le ha visto, se le ha deslegitimizado en parte por eso, ¿verdad? Porque es un partido plenamente de las élites, entonces se ha visto, eso no es con todo el movimiento feminista, pero sí con, digamos, el movimiento fundacional, si después se podría decir así, entonces a eso se refiere más que todo el documento. Sí, creo que mi intervención va un poco igual por la línea de Miyali, porque pues precisamente cuando vi que hablábamos de politización, creo que Ah, perdón, perdón, no te preocupes. Y cuando pues ya se empieza a desarrollar el video, ¿no? Lo que a mí me vino a la mente cuando explicaban todo lo que había sucedido en Honduras, más que una politización, me pareció una cooptación partidista, ¿no? O sea, porque justamente la politización es algo que tú puedes ejercer como ciudadano, no necesariamente pues desde una cuestión de poder, una cuestión de control, ¿no? Porque el actuar es político. Entonces, justamente creo que cuando abordaron como lo de las diputadas que realmente no buscaban como un bienestar específico hacia las mujeres, pues eso más que nada es una cooptación política, ¿no? Es como disfrazarte debajo de una bandera, debajo de cierto nombre, para atraer cuestiones que ni siquiera terminas de comprender y que ni siquiera te terminan de interesar, ¿no? Entonces creo que sí, yo me iría más como por una cooptación política. sí. Es que también muchas veces se suele también usar el término de politizar porque, por ejemplo, se da a entender de que muchas veces desde para la misma Partido Conservador, ¿verdad? Da a entender de que el movimiento feminista es progresista, pero radical y que va en contra de lo tradicional, de la iglesia y todas estas cosas, ¿verdad? Que realmente es una, pues, ¿cómo decirlo? Es un reduccionismo, porque no necesariamente esto, sino que el movimiento feminista más bien está para ayudar a las mujeres de las comunidades tradicionales, ¿verdad? Para que puedan ejercer sus derechos. Entonces también tiene que ver mucho con esto, cómo se hace esta mujer de paja, digámoslo así, esta falacia en la cual se construye todo para atacar y para reducir y para decir de que todas las feministas son extremistas, ¿verdad? Muchas veces. Entonces, también va por ese lado. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de, de nuestra videoconferencia o alguna de las compañeras quiere agregar algo también de nuestro grupo, Andrés. Sí, yo quería agregar algo. Bueno, en el sentido de politizar el feminismo, tenemos que, bueno, aquí en Honduras, si usted sabe, no sé, se ha caracterizado por ser un país eh, en el que hay mucha misoginia y mucho machismo. Entonces, las mujeres necesitaban, se podría decir que un apoyo, entonces decidieron irse por la política. Eso quería yo agregar, no sé si está bien.
Muchas gracias, compañera. Que también está en la parte de que en Honduras hay una gran cantidad de feminicidios, ¿verdad? Porque muchas veces, a diferencia que, como siempre se dice, ¿verdad? Que matan a las mujeres, pero también matan a los hombres. Pero en el caso de feminicidio, ahí donde se puede ver la misoginia, porque son plenamente casos pasionales donde se las mata más que todo, más que se las mata por ser mujeres, por, no, por ser tratadas como objetos. Entonces, vemos que también está esa parte de Honduras es bien, no lo ve todos los días, es bien tangible, digamos. No sé si la compañía Sony tiene alguna aportación. Es muy común aquí los feminicidios. Eh, para los compañeros de la Universidad de México, ya que vieron la conferencia de nosotros, pues, ¿cómo es México respecto a lo que es el feminicidio? ¿Se da bastante allá o es en menor escala que acá en nosotros, que acá en Honduras? ¿Cómo que cómo es? O sea, me refiero, por ejemplo, acá el feminicidio, pues, tal vez tiene un nivel bien alto por diferentes cuestiones. Entonces, me da la curiosidad de querer saber en su país si, o sea, ¿cómo está esto? Pues, si mueren muchas mujeres por las razones por las que las matan. Pues sí, o sea, el indicador está en 8 mujeres al día, me parece, no sé si ha subido, pero Ya pues son igual yo 11. cambiaría, ya son 11 mujeres y ya también cambiaría el verbo, o sea, no son 11 mujeres que mueren, son 11 mujeres que matan al día, y sí, o sea, la mayoría de las razones es por cuestiones de género. Creo que también implica, bueno, este estudio o análisis rápido implicaría analizar la cuestión de las migrantes mujeres que pasan por México y el secuestro de estas y pues su consecuente trata. Además de lo que está pasando con las mujeres del sur y al menos desde lo que tal vez escucharon, que fue cuando yo hablé de Tenancingo, pues es una comunidad que se ha vivido de la trata de mujeres y es justo esto, ¿no? O sea, son mujeres del sur y, y pues habría que también analizar cómo se han entendido sus cuerpos, ¿no? Porque son mujeres racializadas. Sí es un tema un poco complicado en México y pues sí se empieza a hablar, pero no se habla con este eje de raza, ¿no? Que es bien importante. No sé si mis compañeras quieran agregar algo. Pues justamente Yo, aunando. No, adelante, adelante. hable, no, hable usted, hable usted. Después hablo yo. No, solamente era aunando a lo que había dicho Miyali, que creo que podemos rescatar mucho esto de que en la lucha feminista, pues no solamente son cuestiones de opresión de género, ¿no? Precisamente vivimos en una realidad donde cuestiones económicas, cuestiones de raza, o sea, diversos pues sí, muchas otras diversas cuestiones sociales también se enlazan con el hecho de ser mujeres, ¿no? O sea, no solamente eres mujer y tienes más características, entonces son muchas luchas las que van aunadas al momento de hablar de las mujeres en México y en América Latina. Algo que me llamó bastante la atención del trabajo que hicieron fue como el sistema capitalista, pues, ¿cómo se puede decir? El sistema capitalista atraviesa todas las barreras, ¿verdad? Y todo lo vuelve una mercancía. Y en el caso específico de las mujeres lo podemos ver todo el tiempo, como lo podemos ver en el marketing, lo podemos ver, como decía la compañía de forma tan directa, como pasa con la trata de personas, ¿verdad? Entonces, me parece muy interesante cómo tocaron esa parte y cómo las mujeres se ven afectadas, incluso mucho más allá, porque siempre se les ha visto pues como objetos, entonces, o por lo menos se las trata como tales. Entonces sí me pareció muy interesante, pero al cuestionamiento que yo a preguntar es ¿por qué se da solamente en esa zona, en Tlaxcala, ¿verdad? En Tenancingo, en la parte sur? Y ¿por qué creen que solo se da más, se dio en ese pueblo? Pues? Pues el caso de Tenancingo, yo creo que tiene mucho que ver con cómo concebimos a las mujeres en el sur, ¿no?
Creo que la frontera con México afecta mucho también el modo en el que nos desenvolvemos y el modo en que entendemos los cuerpos. Habría que también analizar esto de las muertas de la ciudad de la ciudad Juárez. ¿Sí es Ciudad Juárez? Sí. Me parece que a principios de los 2000, porque también ahí hay un análisis interesante y justo es más cerca de la frontera, pero al menos con la trata de mujeres en Tlaxcala, creo que lo llegué a tocar un poco en el podcast, pero se trata de una comunidad que hace un tiempo fue agricultura y ganadera, pero que debido a ahí hay un perrito, debido a un olvido de la comunidad, pues se fueron como a las formas que entendieron más a la mano, ¿no? Como para salir de esta crisis económica. Y pues justo desde esta lógica, como que retomo desde Hannah Arendt, pues es la banalidad del mal, ¿no? O sea, eso es lo que nos han enseñado, así es como nos han enseñado a entender los cuerpos de las mujeres y es de lo que más hay, ¿no? Entonces, pues si tenemos tantas mujeres, pues ¿por qué no comercializamos? ¿Por qué no monetizamos con su tortura? Entonces, que aparte no es entendida como tortura, es entendida como un uso de cuerpos. Pero sí, o sea, yo creo que tiene que ver con un olvido del Estado y tiene que ver con una lógica corporal que hay que analizar. Yo tenía una duda. Bien, en el podcast suyos, perdón, se hablaba sobre el ecofeminismo, ¿verdad? Bueno, tenía una duda. Bueno, bueno, ahí se mencionaba que buscaban una diversidad social, pero ¿cómo podría yo describir qué diversidad social se buscaba? Porque no lo entendí muy bien prácticamente en el podcast. Me parece que Per fue la que habló más de ecofeminismo, o sea, desde este entendimiento del turismo, pero no sé a qué se refieren con lo de la diversidad, no me acuerdo. Creo que hablan de la introducción que hizo Eli. Hola amigos, ¿me podrían repetir la pregunta que tienen los compañeros de Honduras de introducción? Sí, se hablaba sobre qué diversidad social se buscaba en el ecofeminismo. Me parece que lo escuché en el minuto 4, creo. No sé quién hablaba ahí. Bueno, desde mi introducción no recuerdo sobre diversidad social desde el ecofeminismo. De hecho, creo que ni siquiera yo hablé del ecofeminismo, pero en la introducción sí hablaba sobre la separación del ecologismo con el capitalismo y sobre cómo el feminismo está detrás del soporte es que no sé cómo explicarlo, creo que todo viene desde la misma concepción de cuidado que se tiene dentro del feminismo, o sea, se tiene a la mujer como cuidadora natural de todo en el mundo, entonces se le atribuye como la obligación también de hacerse cargo del cuidado del medio ambiente, ¿no? Entonces, no sé, se transforma como en una constante presión a que el feminismo sea la madre de todos los movimientos, incluyendo el ecologismo. Y pues bueno, creo que esa es por lo menos la relación que yo puedo ver entre estos dos temas, pero no sé si, creo que sí fue Fer la que habló de ecofeminismo, pero no estoy muy segura. Bueno, yo lo aterricé precisamente como en la reflexión acerca de la escasez de agua tras el temblor que comenté. Eh, bueno, creo que como base de la existencia en general, no solo de la existencia de las mujeres, los recursos naturales son necesarios para la vida, ¿no? Entonces, justamente dentro del capitalismo, que no fue tanto hacia el ecofeminismo, sino como hacia la estructura capital, ay, no sé cómo decirlo en español, pero weaponizing, o sea, usando como arma, justamente todo lo que tiene a su alrededor, pues es lo que hace con los recursos naturales, ¿no? Porque son quienes dentro de la estructura, en este caso dentro del gobierno del municipio,
son quienes deciden hacia dónde van primero y hacia dónde van con más urgencia, ¿no? Que fue lo que pasó precisamente con las zonas turísticas en el puerto, ¿no? Son zonas turísticas que en Acapulco son zonas turísticas que ni siquiera están habitadas todos los días, ¿no? O sea, precisamente son habitadas por ciertos periodos vacacionales, por puentes, por fines de semana, y de todas formas fueron las primeras en recuperar el servicio de agua potable cuando justamente ejemplificaba con Icacos, que es una de las zonas más antiguas, que es donde se encuentra el mercado, que procesa alimentos, que trabaja con alimentos y que de todas formas no contaba con el servicio hasta mes y medio después. O sea, justamente estamos hablando de cómo la estructura capital dentro de su armamento de poderío, pues también agarra las cuestiones naturales, ¿no? O sea, cuestiones que realmente son necesarias para la existencia. Y bueno, como aunándolo un poco a la vivencia de mujeres, pues la mayoría de las mujeres en México, especialmente en Guerrero, viven de trabajo informal, ¿no? O sea, viven en una cuestión donde no están amparadas bajo las prestaciones de ley, bajo estas cuestiones como básicas de laborales. Entonces, justamente la mayoría de ellas venden sus productos, venden sus servicios en mercados como lo es Icacos. Entonces, son directamente las más afectadas por este tipo de desvío de recursos naturales, ¿no? De hecho, me pareció muy interesante porque podemos ver cómo el Estado se preocupa más por, digamos, los activos en el sentido de que, como tú decías, no están habitados todo el tiempo y aparte de eso son en muchos casos extranjeros que vienen a pasar unas vacaciones, pero la gente que de verdad vive ahí, que de verdad ocupa el agua para su vida diaria, ¿verdad? Dejada de lado. Entonces, inclusive, para enlazarlo con Honduras, eso pasa bastante acá. Acá, pues en las zonas turísticas suelen estar bien, todo bien administrado, es decir, donde vive la gente que tiene dinero, nunca le falta el agua, la luz. Pero la gente que vive en las ciudades, bueno, en los bordes de las ciudades, abajo del río y todas esas cosas, no tienen la mayor parte de los servicios básicos. Entonces, y son una gran cantidad de población que al final de cuentas contribuyen con la economía, porque si hay algo que las personas no pueden saltarse son los impuestos, ¿verdad? Entonces, es bien interesante como tú decías, cómo utilizan la economía pues como un arma, realmente. Bueno, yo aportando a lo que dijo el compañero, es que también aquí pasa mucho que hay casas abandonadas, por ejemplo, con el uso del agua. Hace unos días nos cortaron el agua, así, sin más. Y en otros lugares que no están pagando el agua y dejan la llave abierta y que la casa está abandonada, sigue corriendo el agua. Entonces, o a veces hay lugares donde le limitan la hora y solo le dejan 40 minutos el agua y a otros que le viene toda la semana, todos los días. Entonces no administran bien el uso del agua, la forma de separar, distribuir bien el agua. Entonces tenemos ese desorden en esa parte. Aportando lo que dice Suani. De hecho, aquí, digamos, se podría dividir en varias partes, que sí lo utilizan como un arma. Ya, si nos vamos para nosotros aquí en Honduras, nos vamos para zonas rurales, donde hay poca población, donde hay mucha población de personas, se podría ver que limitan el agua, le dan 40 minutos, 60 minutos, y después de todo, la gente no llega ni siquiera a llenar lo que ocupa, de hecho, para una semana o para 2 semanas. Y aquí en Tegucigalpa o en la capital, se podría ver de que acá a veces llegamos a tener 15 días sin agua, 20 días sin agua, y las personas que se sabe que ellos producen y tienen todo lo que ellos pueden, nunca les falla. Entonces es algo complicado, la verdad, si lo utilizan como una arma de doble filo. Y es algo que es muy común aquí y la gente simplemente no dice nada, solamente pues pide agua, eso es todo. Algo que también me pareció bastante interesante de su trabajo
fue cómo hablaban de que hay mujeres que también dentro de la misma género femenino eh, pasan por discriminación, pero hay niveles, ¿no? Que una mujer blanca con una clase social un poco alta, pues va a sufrir menos discriminación que una mujer indígena o mestiza o de raza negra. Entonces me pareció muy interesante porque aquí en Honduras, como todos sabemos, también fuimos parte del Imperio Español, ¿verdad? Y todo, pues Latinoamérica sufrió del sistema de castas. Y también está la discriminación que sucede y cómo muchas veces dentro de de nuestros mismos países no nos damos cuenta de que seguimos perpetuando esta discriminación en el sistema de castas sin darnos cuenta, porque muchas veces pasa acá en Honduras de que a la gente se la trata un sinónimo que usa la gente de tonto, por ejemplo, es no, vos sos indio, sos indígena. Entonces lo vemos en esa medida, y más que todas las mujeres, porque si ya de por sí tratan mal a un hombre indígena que digamos no tiene una educación universitaria, digamos, o inclusive inferior o que no sabe leer y escribir en el letrado. Entonces sufre por discriminación por este hecho, pero no digamos si es una mujer. Entonces me llamó bastante la atención cómo tocaban este tema. Entonces mi pregunta sería, si se puede ver marcadamente una diferencia en el trato a una mujer indígena, digamos, a una mujer blanca, digamos, de la ciudad, digamos. Entonces, si, mi pregunta sería ¿se puede sentir o sea, creen que ha cambiado el trato a la mujer, en este caso a la mujer indígena, en el desarrollo capitalista, o creen que anteriormente en la colonia se la trataba peor o mejor? Sí, hola, yo dije esa parte, soy Angie. Y sí, o sea, efectivamente México, pues es un país muy racista y como tú bien lo mencionas, pues como países latinoamericanos hemos sido colonias, ¿no? Hemos pues pasado por este sistema de castas y es algo que pues que continúa, ¿no? Son sistemas del siglo, ¿qué era? Eran los años, ya se me olvidó qué siglo, pero, o sea, han sido cosas que hemos arrastrando pues por cientos de años, ¿no? Creencias de que las razas de hecho son algo biológico, ¿no? Algo que se justifica a través de la ciencia, cuando realmente las razas son no más que, pues, meros constructos sociales, ¿no? O sea, incluso el Instituto del Genoma Humano ya lo aclaró, ¿no? Que no existe en la genética tal cosa como las razas, algo que, sí, en tus genes eres negro, en tus genes eres indígena, o sea, los genes son una cosa completamente diversa, pero pues son cosas que simplemente funcionan para inventar clases sociales y para justificar una explotación, ¿no? Y ya relacionándolo pues con el feminismo, pues tiene que ver por qué las mujeres negras son una clase social inferior a las mujeres blancas, ¿no? O sea, si ya de por sí cuando naces mujer, si naces, ya naces con un estigma, ya naces con un símbolo de que en la sociedad ya estás un nivel abajo, ahora si eres una mujer indígena, si eres una mujer negra, pues estás mucho más abajo, ¿no? Así incluso hay una feminista ¿cómo se le dice a las personas que son de Bolivia? Bolivianos. Boliviano. Perdón, boliviana, que se llama Julieta Paredes y ella es indígena y es lesbiana y ella dice, yo estoy en el basurero del mundo porque soy mujer, soy indígena y soy lesbiana, ¿no? O sea, hay como estas cosas, está el género, está la raza, está tu orientación sexual. Entonces, pues son cosas que se suman, ¿no? Y por eso el feminismo necesita, pues, ser integral y intentar como abarcar lo más posible a todas las diversidades de mujeres, ¿no? Porque hay como un modelo hegemónico de mujer, ¿no? La mujer europea, la mujer blanca, la mujer no sé qué, pero las mujeres negras, las mujeres indígenas, las mujeres árabes, las mujeres asiáticas, pues pues estamos en un nivel más bajo, ¿no? Y eso se relaciona con lo que mencionaba Meyali de la trata de mujeres, ¿no? Que son mujeres racializadas y bueno, las mujeres negras, por ejemplo,
pues tenemos en México como un estigma, ¿no? Como de mujeres exóticas, mujeres que tienen como muchas curvas y que son no sé qué, y eso pues también pues se vuelve muy explícito, por ejemplo, en la pornografía, ¿no? Sobre cómo en los sitios pornográficos puedes ver en la categoría de mujer asiática, mujer negra, mujer latina, ¿no? Que ya somos una mezcla de como de todo, ¿no? De indígenas y de esclavos africanos y de europeos y de muchas personas. Y esta racialización, si no somos mujeres blancas, ya somos pues un pedazo de carne, ¿no? O sea, algo que puede ser vendido, algo que puede ser violado, torturado. Y bueno, sí, o sea, incluso en páginas de internet se pueden subastar mujeres, ¿no? O sea, se subastan niñas indígenas, se subastan pues mujeres que han sido secuestradas, como bien lo menciona Meyali, ¿no? Que las secuestran y las venden, y lo mismo pasa con pues con nuestras hermanas migrantes, ¿no? Que también las secuestran y también las prostituyen y las puedes encontrar vendidas en internet o en prostíbulos. Entonces el tema del racismo con el feminismo sí es algo que se debe abarcar, ¿no? Para intentar juntar a todas las mujeres del mundo y no solo como ese modelo, ¿no? De la mujer, sino que sean todas las mujeres de todas las razas y de todas sus orientaciones. Y sí, entonces, en México sí se vive de esa forma muy explícita el racismo, ¿no? Porque incluso en las calles se ve. Si tú vienes a México, vas a ver a muchísimas mujeres indígenas en las calles, ¿no? Con sus hijos, cargando con, no sé, bueno, se me olvidó cómo se llaman esas, que son como unas telas, donde tienen a sus bebés y están en la calle, ¿no? Vendiendo cosas, vendiendo, no sé, ropa que han tejido o vendiendo dulces o simplemente están en la calle pidiendo dinero, ¿no? Y sus hijos también. Y pues eso es una forma muy explícita que se ve todos los días en las calles en México, en cualquier lugar en donde estés te vas a encontrar con eso. Y sí, eso es mi aportación, compañeros. Creo que yo, o sea, bueno, es que yo siempre redirecciono la conversación a este tema porque me llama mucho la atención, no es que me guste mucho, y además creo que podría ser como un eje transversal en nuestra conversación, que sería la crisis humanitaria que implica la migración ahorita, ¿no? De América del Sur y de Centroamérica hacia Estados Unidos. Ahorita justo que estábamos hablando del trato hacia las mujeres racializadas, que pueden ser mujeres indígenas y mujeres afrodescendientes, pues sí, o sea, hay un trato que viene desde el racismo, pero también cabría analizar el trato que se les da a las mujeres migrantes, o sea, como personas que sufren una doble vulnerabilidad al cruzar por nuestro país, ¿no? Que ya no solamente es el peligro del ser migrante, sino, o de la persona, que está en camino, ¿no? Sino que también hay un peligro de género. Y aquí ya no solamente es racismo, sino también es xenofobia, ¿no? Y hay un buen de clasismo también en esto de nos van a robar los trabajos, o incluso, digamos, en agosto, por ejemplo, que se dio esta muestra de violencia por parte de autoridades en la frontera en Chiapas, me parece. Entonces, no sé, o sea, ¿ustedes cómo ven allá esta cuestión del movimiento migratorio de Estados Unidos? Bueno, pues la verdad, algo es de hecho bien desgarrador porque como ya en el país, pues las actividades económicas pues se han, por decirlo así, parcializado. Es decir, hay trabajos para la gente que está cualificada con títulos universitarios, o sea, buenos trabajos, pero inclusive en el sector privado casi no da trabajos a gente, digamos, no hay trabajo para todos, solo hay trabajo para unos pocos. Y más que todo en la gente en el interior del país, que es gente que vive en lugares rurales, pues el campo no es cultivado o no hay la cantidad de ingresos como para cultivarlo, entonces tienen que salir muchas veces. Porque Honduras tiene pues una gran población. Lo que pasa es que estamos viviendo un éxodo de personas que no encuentran trabajo, no encuentran soluciones. Entonces lo que hacen es
emigrar en las caravanas, ¿verdad? Entonces sí lo vemos, todos tenemos familiares en los Estados Unidos, todos conocemos personas que se han ido y siempre, muchas veces desde la ilegalidad, porque obviamente aquí en Honduras pues no hay oportunidades para todos, por muy triste que pueda sonar, pero es la verdad y lo vemos con todos la violencia que se da en las mismas caravanas, porque también pues hay tanta gente, ¿verdad? Pues también se da violencia con los policías cuando pasan por México y también se les agrede a ellos. Hay un conflicto increíble, entonces sí, sí lo vemos realmente en nuestra cotidianidad, digamos. Um, yo agregando a eso sobre que no hay oportunidades de empleo aquí en Honduras, eh, en realidad hasta los que tienen título universitario muchas veces no trabajan de lo que se terminan Sí, graduando y trabajan de otras cosas. Entonces, como que eso desmotiva por una parte y además que los sectores económicos de Honduras están mal distribuidos, lo que es la educación, el campo, se ha olvidado, entonces se, no hay ingresos, no hay buenos ingresos, entonces la gente, como es el compañero, la gente de los campos piensa que es una mejor oportunidad a que sus hijos estén sufriendo, a que las mujeres no puedan trabajar, porque en los campos no dejan que trabajen las mujeres ni niños muy pequeños. eh, Muchas veces los dejan trabajar, pero porque las mamás o los papás lo mandan, porque las mujeres en realidad no pueden trabajar en los campos en que sí se hay una que otra, pero es muy difícil que una mujer trabaje en un campo porque se considera, pues, ¿cómo decirlo sin ser ofensiva? Em, bueno, que solo se entregó al hombre, el hombre la dejó y simplemente sirvió para poner el hijo. Simplemente así. Entonces se escucha bien feo y como no tiene un hombre que la mantenga, porque ahí solo si se trata que de marido es la que la mantiene. Entonces, es lo que vienen a ellas a pensar, tipo, si me voy de aquí, tal vez mi hijo tenga mejores oportunidades en otro lado. Entonces, por eso optan por irse en las caravanas y pues eso. bueno, ya casi se acaba el tiempo de Zoom, entonces, bueno, lo subí a YouTube y lo pone en la página, imagino que se lo va a compartir con el licenciado Juan Manuel. Entonces fue un gusto y un gran placer. Un Gracias, gusto compañeros de igualmente. Honduras, gracias, compañeros de México. Un Gracias. placer. Gracias, Gracias. igualmente. Gracias.